Buenos días, cuarto grados. Iniciamos el trabajo de esta semana con el tema de partes principales de la lengua y las medidas para proteger el sentido del gusto, para proteger la lengua, ¿verdad? Bien, en este tema que se trata más que todo de fomentar la higiene bucal, quiero que pongamos especial atención, ya que muchas veces nosotros creemos que estamos cepillándonos correctamente, pero puede ser que sí nos estemos cepillando correctamente, pero nos olvidamos a veces de limpiar la lengua, ¿sí? De asearnos la lengua. Recuérdense que cuando nosotros ingerimos nuestros alimentos en el proceso de masticación, se produce mucha saliva, se forma lo que conocemos como bolo alimenticio, pero siempre quedan restos, ¿verdad? Que a la hora del cepillado, restos entre los dientes, ¿verdad? Que a la hora del cepillado, pues con ese objetivo se cepilla todo mundo para tener su dentadura, sus dientes limpios de restos alimenticios que pueden provocar enfermedades como caries, gingivitis, especialmente, pero a veces nos olvidamos de la lengua. Y ahora vamos a darle un poquito de énfasis a esto porque es importante. Comencemos entonces aclarando que la lengua prácticamente es el órgano del sentido del gusto, ¿sí? Es un músculo, ¿sí? La lengua es musculosa, eso quiere decir que tiene las propiedades de un músculo de extenderse y contraerse. Su textura es rugosa, o sea, no es lisa, ¿verdad? Sino que es rugosa, y ahí es donde vamos a encontrar nosotros las glándulas salivales, ¿sí? Y las papilas gustativas. Las glándulas salivales y las papilas gustativas. Qué importante es eso para integrarlo al proceso de digestión de los alimentos. Hay investigaciones nuevas sobre esto que hablan de que los receptores para detectar los sabores en las comidas están en ciertos lugares de la lengua, no están en todas partes, sino que están en ciertos lugares así bien específicos. Y dice que la lengua esa que ustedes tienen en pantalla ahí está formada por 4 tipos de papilas gustativas. La primera de ellas son las papilas circunvaladas o caliciformes, y dice que son las más voluminosas y están cerca de la base de la lengua. La base de la lengua es lo opuesto a la punta, ¿verdad? De la lengua. Luego están las papilas filiformes, que tienen forma de cono, y dice que estas son las más numerosas, o sea, son las que más abundan en la superficie de la lengua. Luego están las papilas foliadas. Estas son cilíndricas con unos filamentos bien puntiagudos en la parte superior, dice. Y luego están las papilas fungiformes, que tienen forma de hongo, ¿sí? Tienen una cabeza abultada y una carnosidad como un tallo. Pues realmente esto es lo que forma así de manera teórica a la lengua, al gusto, ¿verdad? Y también es importante que sepamos de dónde viene este término. Dice que proviene del latín gustus, la palabra gusto, ¿verdad? El gusto es el sentido corporal que nos permite, ¿verdad?, a nosotros percibir sustancias químicas que están disueltas en la saliva, ¿verdad? Todo lo que llega a la boca pues tiene que pasar por ese filtro de sabores que nosotros percibimos gracias a estos receptores del gusto que tenemos en la lengua. Aquí es donde vamos a entrar en detalle con estos receptores que yo les menciono. Si la palabra receptor, ¿sí?,
les suena a ustedes así como muy compleja, pues los receptores son los que detectan los sabores. Ahí tienen ustedes un esquema, ¿verdad? En donde dice botones gustativos. Si ustedes se imaginan las zonas de la lengua donde están ubicados los sabores, pues ahí vamos a encontrar que desde la parte más interior hasta la más exterior, ¿verdad? La superficie. En la superficie es donde dice que están los 4 sabores básicos: el dulce, el salado, el amargo, el ácido, y habla de un quinto sabor, ¿verdad? El famoso sabor umami, del que vamos a hablar más adelante. Pues la lengua tiene prácticamente zonas en las que se detectan los sabores, y por ejemplo, en la punta de la lengua se van a detectar, los receptores van a detectar todos los sabores dulces y salados. Quiere decir que en la base de la lengua no hay receptores que detecten esos sabores. Solamente en la punta de la lengua lo dulce y lo salado. En la base de la lengua solo lo amargo. Quiere decir que si a la base de la lengua llega algo dulce, no va a ser detectado fácilmente. En los bordes de la lengua, lo ácido y lo salado. Yo en este tema siempre les he dicho de que esto es a nivel de receptores del sabor, de los sabores, pero nosotros hay una realidad. Cuando nosotros estamos comiendo algo o bebiendo algo que tenga cualquiera de estos sabores básicos, nosotros lo sentimos en toda la parte de la lengua, ¿sí? Pero no es cierto. Lo que sucede ahí es que como se produce saliva, la saliva se encarga de prácticamente diseminar los sabores en toda la superficie de la lengua, y por eso nosotros lo sentimos así. Sin embargo, ya hay zonas específicas, ¿verdad?, donde se detectan esos sabores. Prácticamente lo que a uno lo hace sentir sabores en la lengua son los nervios, porque ellos se encargan de llevar la información desde la lengua al cerebro para que pueda percibir esos sabores. También se complementa con los receptores de sabor, ¿verdad? Las papilas gustativas de las que hemos hablado. Pero, ¿qué son las papilas gustativas? Pues lo que les decía al inicio, ¿verdad? Son esas que permiten y detectan los sabores a la hora de comer, por ejemplo. Prácticamente dice que son prominencias pequeñas de la lengua. Una prominencia es algo que está como en relieve, ¿verdad? En un alto relieve. No vamos a hablar de un exagerado alto relieve en la superficie de la lengua, pero si nosotros somos curiosos y nos observamos la superficie de la lengua, vamos a detectar una superficie que no es lisa, ¿sí? Y ahí podemos nosotros diferenciar zonas. Hay unas zonas ahí como más gruesas, como más delgadas, dependiendo de la región de la lengua, y por eso las papilas tienen diferentes formas y tamaños, aparte de las funciones, ¿verdad? Por ejemplo, dice que las papilas fungiformes contiene de uno o más botones gustativos, son más fáciles de identificar, ¿sí? Las caliciformes dice que son las papilas de mayor tamaño, ¿sí? Las filiformes son las más numerosas, y las foliadas crean pequeños surcos en los bordes laterales de la parte superior de la lengua, ¿verdad? Así como unas líneas marcadas que se pueden observar. Luego, aquí tenemos prácticamente los sabores que detectan estos receptores: el sabor salado, el sabor amargo,
el sabor ácido y el sabor dulce. Aquí falta un sabor que han integrado, que es el famoso sabor umami, que en teoría es una combinación de esos 4 sabores, ¿verdad? Ya más adelante les digo qué tipo de alimentos son los que tienen ese famoso sabor umami. Luego tenemos acá que para ciertos alimentos nosotros el olfato y el gusto se complementan al verlos. Muchas veces nosotros solo los miramos y comenzamos a salivar, ¿verdad? Eso está relacionado también. Luego tenemos nosotros que dependiendo de el tipo de sabor, ¿verdad? Así entran en acción las papilas gustativas, el caso del sabor amargo, ¿sí? El caso del sabor ácido, que a nosotros solo lo vemos y ya comenzamos a salivar, ¿verdad? El sabor dulce, igual, ¿verdad? Que prácticamente dice que en la punta de la lengua es donde están esos receptores del sabor dulce. Y luego está el que yo les mencionaba. Dice que el sabor umami, que es un quinto sabor, ¿verdad? Es un sabor sutil, ¿verdad? Poco perceptible, quiere decir, pero que es fácil detectar también. A veces es difícil más describirlo que detectarlo, ¿verdad? Y prácticamente este sabor umami a muchos no les gusta, pero a otros sí les parece agradable el sabor umami, que en teoría es una combinación de los 4 sabores básicos y también se va a sentir con mayor o menor intensidad dependiendo, dice, de la cantidad de sal que a veces tiene agregado. Por ejemplo, los adultos mayores menciona de que ellos pueden tener beneficios con este sabor umami al consumir alimentos que tengan este sabor, ya que algunos de ellos han perdido bastante sensibilidad en la lengua, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros tenemos gripe o un resfriado, a veces perdemos un porcentaje del sentido del gusto y a la comida y no le sentimos mayor sabor, sino que decimos que está bastante insípido. Pues en el caso de los adultos mayores, por su edad, ellos han perdido bastante sensibilidad y este sabor umami para ellos es más fácil detectarlo que los otros 4, ¿verdad? Porque es bastante intenso. Y en qué alimentos o qué tipo de alimentos, por ejemplo, podemos detectar ese sabor umami. Vaya, les pongo un ejemplo. El famoso sabor agridulce, ¿verdad? El de las carnes, por ejemplo, el de ciertas salsas. Ese es prácticamente un ejemplo relacionado con el sabor umami, ¿verdad? Una combinación de dulce, salado, ácido y amargo, ¿verdad? Esa mezcla de los 4 sabores que tienen a veces algún tipo de salsas, ¿verdad? Porque le llaman salsa agridulce en muchos casos, que se le agrega como ingrediente a ciertas ensaladas o comidas. Ese es lo más parecido a lo que estamos hablando, el famoso sabor umami. Luego también es importante mencionar que hay acciones que se deben de realizar para proteger nuestro sentido del gusto. Y una de las primeras que no debe de faltar es el correcto cepillado dental. Cuando nosotros, aquí está una presentación del quinto sabor, ¿verdad? Umami, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar que está graficado de esa manera. Entonces, nosotros tenemos que tener en consideración algo.
cuando hablamos de medidas para proteger el sentido del gusto. Lamentablemente, esto del cepillado de los dientes, hay una realidad. Yo les decía a ustedes cuando estábamos en tiempo presencial que el cepillado se debe de hacer siempre después de cada una de las comidas. Vaya, por ejemplo, los que desayunaban en su casa, pues en teoría ya iban cepillados, ya iban con su higiene bucal como tenía que ser. Pero los que comían, por ejemplo, desayuno y almuerzo en el colegio, pues hay que decirlo, ¿verdad? Muchos niños y niñas no se cepillaban o en el desayuno o en el almuerzo, o no se cepillaban en ninguno de los tiempos, sino que a veces lo que hacían solamente era lo que nosotros llamamos enjuagarse, ¿verdad? Se enjuagaban para eliminar los restos de comida, y pues ya con eso para muchos es suficiente. Pues yo les aclaro, los entendidos en esto de la higiene bucal, ¿verdad? Ellos consideran de que pasados 15 minutos después de haber ingerido los alimentos es como el tiempo con el que uno cuenta para poderse hacer un buen cepillado, porque después de ese tiempo la llamada placa bacteriana comienza a hacer su efecto, y lo primero que hace es empezar. La placa bacteriana son bacterias, ¿verdad?, que empiezan a consumir los restos de comida que han quedado entre los dientes, en la superficie de la lengua. Y cuando se los terminan, si usted no se ha cepillado, siguen con la parte blanca del diente, al que nosotros le llamamos esmalte, ¿verdad? Esa superficie del diente que nosotros vemos. Y empiezan a comer. Y ahí van apareciendo las enfermedades como la caries. No aparecen de la noche a la mañana, pero imagínense ustedes un niño o una niña o un adulto que solamente se cepille una vez al día, ¿verdad? En la noche, quizás antes de acostarse, ha desayunado, se ha comido un refrigerio, ha almorzado, quizás como a las 3 pan con café, y hasta en la noche, ya como a las 9 o 10 de la noche, se hace una sola higiene bucal. Y muchos dicen, ¿verdad? Yo me cepillo solo una vez, pero me cepillo bien cepillado. Pues los dentistas dicen que un buen cepillado dura aproximadamente 5 o 6 minutos. Pero eso es relativo, ¿verdad? Porque usted puede estar hasta más tiempo solo haciendo espuma con la pasta dental sin hacer el correcto cepillado, ¿verdad? Cada diente, dependiendo de su forma y de su función, ¿verdad? Porque tenemos también 4 tipos de dientes, ¿verdad? Están los incisivos, los caninos, los premolares y los molares, cada uno con su función. Pues hasta para ellos hay un tipo de cepillado correcto, pero nosotros a veces lo que hacemos es solo hacer espuma con la pasta, nos enjuagamos y cuando nos queda ya fresquito el aliento creemos que ya está todo limpio, pero no es así. Generalmente los premolares y los molares que se encargan de prácticamente moler, triturar el alimento, ahí quedan muchos restos de alimentos, se cepillan de forma circular y siempre de arriba hacia abajo, ¿verdad? Los caninos y los incisivos de arriba hacia abajo, y los premolares y molares de forma circular, ¿sí? Eso es lo que dicen en teoría los dentistas, ¿verdad? Los que saben de la higiene bucal. Pero nosotros a veces solo hacemos así como que estamos lustrando zapatos a veces, ¿verdad? Y hace la espuma, el dentrífico, y ya nos enjuagamos y nos queda fresquecito y sentimos que ya está bien. Sin embargo, es bueno esta recomendación de que hay que hacerlo despacio y de forma circular los premolares y molares, y de arriba hacia abajo, ¿verdad? El movimiento del cepillo en los incisivos y caninos. Ojo, el cepillo no es eterno, ¿verdad? Y no es que sea eléctrico o no sea eléctrico el cepillo, que él solito se mueva. No se trata de eso, ¿verdad? El cepillo hay que cambiarlo cada 2 meses o cada 3 meses, recomiendan lo más,
porque las cerdas del cepillo, las que sacan los restos alimenticios, a veces se deterioran por el uso y ya el cepillado no es correcto, ¿verdad? Hasta eso hay que tener cuidado. Pero para proteger el sentido del gusto, recuérdense que siempre hay que realizar una limpieza bucal adecuada que incluya la lengua, dice, la lengua y las encías. Hay muchos niños, adultos, que las encías les sangran, ¿sí? Hay muchos niños y adultos que prácticamente solo se cepillan los dientes, pero no la lengua. Pues aquí dice de que hay que hacer una especie de barrido, ¿verdad? En la superficie de la lengua hay muchos cepillos que en la parte posterior, ¿verdad?, de las cerdas traen rugosidad, así como unos puntitos. Eso es para darle vuelta al cepillo y empezar a hacer el barrido en la superficie de la lengua. Hay que evitar alimentos y bebidas calientes o picantes. Vaya, pero este es bien complejo porque, por ejemplo, a mí me gustan las bebidas calientes. Una sopa, por ejemplo, caliente. Yo fría no le hallo mucho gusto, pero es mi gusto, ¿verdad? En cambio hay otras personas que les gusta lo intermedio, ¿verdad? Ni frío ni caliente, dicen. Y hay otros que frío. A mí me gusta lo picante, ¿verdad? Hay otros que no les gusta lo picante. Este tipo de combinaciones al mismo tiempo también debe de evitarse en exceso, porque esto deteriora también la sensibilidad de la lengua, ¿sí? Y si nosotros no tenemos una buena higiene bucal, pues imagínense ustedes, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver esto de qué color debe de tener la lengua para que a mí, para saber si yo estoy con una lengua sana o no. También hay que evitar introducir objetos puntiagudos en la boca, porque igual uno se puede dañar y puede sangrar, ¿verdad? Ya que esto puede poner en riesgo la sensibilidad de la lengua. Nosotros sabemos de que cuando estamos con un lapicero, pues la mayoría estamos con el lapicero cuando estamos en esta edad, pues en la boca, ¿verdad? El pobre, la tapadera del lapicero queda destrozada porque se muerde, ¿verdad? Y muchas veces esa generación de saliva, porque se genera saliva cuando hacemos eso también, ahí está reciclándose, ¿verdad? Muchas veces esto es contraproducente a la salud de la lengua. Dice que una lengua que esté sana, pues el color de la lengua debe de tener un tono rosa, ¿sí? Un tono rosa y el buen aliento en nosotros. Ojo, tono rosa, un buen aliento. Imagínense si nos pusiéramos nosotros a revisar cada una de las lenguas, cómo están, ¿verdad? Ella sería un parámetro. También dice que si una lengua no está sana, ¿verdad? Es una característica, el tono de la lengua es oscuro y hay mal aliento. Otra cosa, hay que visitar al dentista. Yo sé que visitar al dentista e imaginarse esas grandes agujas y esas maquinitas que solo zumban, ¿verdad? Como que le van a perforar a uno toda la dentadura, da miedo, especialmente a los niños, pero es necesario. Dice que por lo menos una vez al año usted debe de visitar al dentista, y no solo usted, todo mundo. Los niños, los adolescentes, los adultos, los ancianos, aunque muchos de ellos pues ya tienen una dentadura o le llaman prótesis dental, ¿verdad? Pero aún ellos también deben de tener el cuidado de esta higiene bucal. Así es que esto es lo referido a este tema. Recuérdense, hay que tener una buena higiene bucal. No hay que olvidarse de la lengua, los dientes está bien, pero no hay que olvidarse de la lengua porque ahí está la recepción de los sabores y hay que mantenerla limpia. Entonces nos quedamos hasta acá y espero que este tema pues les sirva para reforzar el contenido. Pasen buen día.